Seguimos, el segundo bloque. Fíjate, Marvel, que están apagados los micrófonos. Estamos, mira, 8:40. 8:40. ¿Están apagados los micrófonos? ¿No los están escuchando? Sí. Yo no los escucho. Bueno, capaz que vos hayas. Bueno, seguramente es el auricular. Pero el segundo bloque, creo que ya solucionamos los problemas, ¿no? De transmisión en vivo. De transmisión en vivo, sí. Gracias, vamos a decirle a todos de vuelta que estamos censurados en el canal donde habitualmente salimos, estamos censurados en Un Muy Espejo también, en el sentido de que lo han censurado a ellos por culpa nuestra, en teoría, de lo que hablamos, y eso nos está generando muchos problemas técnicos, pero creo que ya estamos en condiciones de salir en todos los lugares donde nos pudimos escabullir para poder hablar, y todo esto va a salir después en los recortes. Pero vamos a arrancar este bloque haciendo esta aclaración de que no estamos saliendo como habitualmente aquellos que nos van a buscar porque nos han censurado y hasta el domingo no podemos publicar, pero en los recortes esto va a quedar, y es muy importante lo que vamos a tratar ahora, porque lo que entendimos clave el domingo como la visión, lo que el presidente electo tenía que decir, ni bien terminaba la elección y se sabía quién era clave para la Argentina, porque estaba todo parado en una economía que viene muy, muy, muy complicada en todos los frentes, atada con alambre, y que estaba a la expectativa justamente de qué iba a decir el presidente electo. El hecho de que sea Milei todavía le puso mucho más pimienta a todo esto, porque estamos hablando de un programa que iba mucho más a fondo, y un programa o por lo menos lo que venía proponiendo en campaña era disruptivo en un montón de cosas. Entonces buscaba el escenario social, político y sobre todo el económico, definiciones de parte de Milei, en este caso, que fue el que ganó la elección. Y esas definiciones iban a impactar, ni bien abran los mercados, ni bien se ponga en juego de vuelta la economía, y eso fue lo que pasó. O sea, Milei gana, Milei empieza a declarar, empieza a hacer, mostrar en diferentes entrevistas para dónde va o para dónde quiere ir, y eso empezó a tener impactos que ahora lo vamos a ir desarrollando, sobre todo en lo económico, y que todavía no está del todo definido, pero sí creo que en la semana, dio entrevistas, creo, muy importantes, porque están todos mirándolo a ver qué señales da. Y si hay algo que dejó claro Milei y que dejó como innegociable, es que la primera jugada, lo primero que va a hacer después de que desarrolle y que se ponga en juego toda una serie de reformas, todo ese programa que Milei va a intentar llevar adelante, lo primero que va a gestionar y poner arriba de la mesa es un plan de ajuste de shock. Eso es lo que bajó a los argentinos, un plan de ajuste de shock que serían muchas medidas en simultáneo para generar un efecto brusco, sobre todo en lo económico, que él entiende que es clave y necesario para dar vuelta y empezar a dar vuelta a esto y después poder aplicar su política de gobierno. Algo que en realidad creo que todos saben que había que pegar un volantazo en la economía, que hay que pegar medidas, no sé si las que está proponiendo Milei, lo vamos a analizar, pero sí que medidas contundentes, medidas estructurales, y arrancar un nuevo ciclo económico, que en este caso está Milei con la responsabilidad, por ser el presidente electo que eligieron los argentinos, de encarar ahora, en este momento. Y vamos a ver dos cosas hoy, en este bloque. Primero, la descripción de la jugada que está proponiendo y el impacto económico que eso va a tener, descriptivo, y después nos vamos a posicionar en el sentido de si esto es viable o no es viable, y el impacto que puede llegar a tener en la vida de todos los laburantes y de todos los del comercio y de las empresas en general, y vamos a ver si realmente eso que está proponiendo puede tener el efecto que por lo menos están viendo y están manifestando desde un Excel teórico. Claro, sí. Era lo que veníamos diciendo, que el gran problema que teníamos en el país era la economía, que había que buscar soluciones, que de hecho el gobierno perdió, sobre todo por el problema económico que hay,
El tema, como decís vos, es si la salida que propone Milei realmente es una salida y realmente puede generar el bienestar del pueblo argentino, de los trabajadores, en ese sentido. ¿Viste cómo es? O sea, es una persona que un perfil, que lo venimos analizando, extrovertido, es un tipo diferente en ese sentido, y tuvo una entrevista con Fantino, que vamos a pasar una entrevista larga, de 1 hora y pico, que nosotros resumimos en 3 minutos, lo que entendimos que es lo innegociable y lo inminente que va a poner en juego, que es ese ajuste de shock que está diciendo que es innegociable, o sea, que es inevitable y que estamos hablando de que asume y lo pone en marcha el 10 de diciembre, estamos hablando de hábiles, 11 días hábiles. Sí, sí. Que en 11 días hábiles se empieza a correr y empieza a cambiar y empieza a impactar en la vida de los argentinos. Vamos a mostrar ahora, a partir del análisis, cómo lo dijo, ¿no? Porque es muy interesante ver cómo lo dijo y dónde enfatiza que está el problema de los argentinos y cuál es la argumentación que él dice, que le da validez a poder hacerlo. Yo no sé si, Marvel, tenemos la posibilidad, pasemos el video y después arrancamos con el análisis. Los que menos tienen, los que ya no tienen nada, te votaron. Es la primera vez en la historia donde gana alguien que, por ejemplo, hace campaña diciendo que va a hacer ajuste. El liberalismo fue creado para liberarnos precisamente del yugo opresor de lo que hoy llamaríamos Estado. Y está claro que el Estado presente es lo que nos está empobreciendo. Es decir, el Estado no es la solución, el Estado es el problema, diría Ronald Reagan. La gente interpretó perfectamente nuestras consignas políticas. ¿Por qué crees vos que te votan o te votaron esos? Porque puede ser que estén aburridos de ser tratados como esclavos. Nosotros te pregunto vamos a trabajar por individuos libres. ¿Sabes lo que pasa? Los problemas que tiene Argentina son demasiado grandes. Hoy mi foco está en hacer bien el trabajo que me encomendó el pueblo argentino. ¿Cuánto tenés? ¿Tenés 4 años o tenés 3 meses? Para estabilizar, para acomodar la macro, yo creo que tenemos tiempo para hacerlo. Las bombas que han dejado plantadas, yo estoy confiado que las podemos desactivar. O sea, que una de las cosas que... tenemos plantado una hiper, ¿no? Esto es esto está a punto de explotar, o sea, y el desastre que te pueden causar es enorme. ¿Y? Entonces, la realidad es que la única forma en que vos podés salir es haciendo un ajuste fiscal monumental. ¿Quién lo va a pagar, Javi? Ese ajuste. El ajuste lo va a pagar la política, no la gente. El ajuste lo paga la política y sus socios. Eso quiere decir que lo que te estoy diciendo es, voy a hacer un ajuste de shock y voy a poner a la economía en equilibrio fiscal. Como además yo tengo un compromiso de no subir los impuestos, quiere decir que lo voy a hacer bajando el gasto. Entonces el ajuste va a ir ahí. Y el 2024 tiene que terminar con equilibrio fiscal. O sea, no se negocia el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo echo. Es el barco de todos. Y que si cada uno nos guiamos por nuestro propio interés, eso va a conducir al bienestar general. Adam Smith, la idea de la mano invisible. Sí, ya está. Ahí estamos. Bueno, eso es lo que Milei, digamos, estructuralmente lo vamos a ir desarrollando, pero es lo que Milei dice que va a hacer ahora y que no se negocia.
Cuando dice no se negocia, en realidad no se lo está diciendo a Fantino, se lo está diciendo a todos, inclusive sus socios políticos. Esto va a pasar porque estoy convencido que es lo que hay que hacer. Ahora bien, vamos a dejar de lado primero la cuestión de, digamos, nuestra posición sobre si se va a poder hacer o no se va a poder hacer y el impacto que va a tener en la gente y si realmente él tiene esa cobertura o no la tiene de parte del pueblo argentino. Y nos vamos a meter en lo que él está diciendo que es la salida. Dice, antes que nada, lo primero que hay que hacer es desactivar la bomba de la hiperinflación. Hace todo un diagnóstico de dónde está el problema en la economía argentina en punto por punto, va deuda comercial, emisión monetaria, Banco Central en negativo, déficit, digamos, el déficit es que el Estado gasta más de lo que recauda, en todo lo que es los gastos corrientes, y precios que él dice que están atados o regulados artificialmente, que no son los precios que tendría que haber, entonces eso también es algo que cuando se desarme va a generar... Todo eso son variables que están desacomodadas y que lo que están conteniendo es una situación de desmadre de precios cuando eso si eso se libera de cualquier manera, descontroladamente. No es mentira. Ese diagnóstico que la economía está está así, en el limbo, está al borde. Está absolutamente desordenada en todas esas variables, ese es un diagnóstico correcto. El tema es dónde él ve y dónde pone el foco para salir, en la solución. Y lo que propone es la ortodoxia pura, llevada al extremo, que nosotros ponemos en el video una concepción que él tiene, que creo que es lo que enmarca después todas sus políticas y de dónde parte su pensamiento para decir lo que hay que hacer y lo que hay que arreglar y cómo. Que es, el problema central es el Estado, ¿no? Esto funciona mal por el Estado. Hay una parte de eso que es verdad, el Estado a través de las políticas públicas llegó y terminó poniendo al país en esta situación, pero que la salida no es mejorar o hacer otras políticas públicas, sino que es el Estado el que se tiene que retirar de la vida de las personas, y ese retiro del Estado hace, como dijo al final, que los individuos interactúen libremente, sin la intervención y la regulación pública del Estado, y eso es lo que va a terminar al final de su camino, haciendo que todo mejore, todo crezca, todo florezca, y esa mano invisible del mercado traiga el bienestar, ¿no? Contratos entre privados. Bien. Ahora, ese retiro del Estado dice que lo va a empezar a hacer con un ajuste brutal de shock. Cuando dice de shock, está metiendo en comparación, o se está desligando del ajuste que hizo Macri en el 2015, que fue gradual, el gradualismo. Claro. Dice, no, esto y la situación que está para desactivarlo hay que hacer un ajuste de shock, que son medidas en simultáneo para atacar lo que él marcaba en todas las facetas de la economía donde está desordenado, para marcar en simultáneo cuáles van a ser las medidas. Las medidas son ajuste. O sea, mi plan es ajuste. Esto se lo decía Mamarra. Sí. Es práctico, no es estratégico. ¿Por qué? Y porque su propuesta es achicar el Estado y ajustando. Eso es también lo que venía pidiendo el Fondo Monetario, solo que como él le dijo al Fondo, lo mío es más extremo que lo que pide el Fondo. Pero el Fondo no pide que se suelo el Estado, sino que ajuste. Yo aparte quiero ajustar más de lo que pide el Fondo y encima me quiero retirar. Y ese ajuste, ahora lo vamos a ir desglosando paso por paso, está poniendo en juego el impacto en la vida real de las personas, que lo vamos a tratar después, pero que involucra en las medidas, en simultáneo, privatizaciones, sacarse de encima empresas que controlan el sector público, eliminación de subsidios, que son lo que regula que el precio, por ejemplo, del alumno se vaya más arriba. Claro, no son solo los subsidios sociales que cobra la gente, sino subsidios a energía, tarifas sociales, transporte. Exacto. Otra cosa que existe en el gasto público es el tema de la obra pública,
que está, lo dijo en el mismo programa, a cero, freno todo a cero, dejo de gastar, dejo de emitir, devalúo para que se acomoden los precios, se liquiden cierta parte de la deuda, y lo que no está diciendo en el aspecto económico, que todo eso, que también lo pone al fondo, lo que está diciendo que es la ortodoxia pura es, para frenar la inflación hay que recesionar la economía. Y él está diciendo, la voy a recesionar y le voy a poner un freno al extremo. Fuertísimo. Recesiona la economía. Si recesiona la economía, baja el consumo. Si baja el consumo, también frena la presión por importar, gastar en dólares para traer productos o insumos de afuera, y genero con un tipo de cambio alto las condiciones para los que exportan materia prima tengan más incentivos para exportar, y empiezo no emitiendo, no gastando, bajando el consumo para bajar las compras afuera y subiendo los ingresos, empiezo a ordenar las cuentas públicas, le llama equilibrio fiscal, y eso en un año tiene que terminar. Ahora, eso es todo muy teórico, ¿no? Sí. Todo muy teórico. Pero es interesante ver qué medidas, porque impactan en todos. Pero sobre todo, vamos a arrancar por lo económico, porque es lo que impacta en las empresas y en las decisiones de la gente que tiene que mover plata, sea comerciante, sea empresario, sea, no sé, cualquiera que maneje ciertos recursos. Sí, la economía de la gente día a día. Tiene que saber esto. Acá Nico armó una serie de placas que van a ir explicando un poco qué es lo que se está pensando. Yo no sé, Marlon, si podemos ir tirando las placas. Ahí va. Ahí tenemos la primera. En realidad estas placas, nosotros con Elías siempre... Siempre que armamos el bloque económico, hacemos un punteo de cosas. Esta vez, como es bastante y capaz que más complejo, decidimos pasarlo a placas, a un PDF, para que se pueda entender un poquito mejor, pero es lo que hacemos siempre acá el equipo de Mirada Nacional, como para poder entender. La primera placa hablaba de la revolución a la continuidad, porque hay que decir eso. Una cosa es lo que se dice, porque yo puedo decir, no, a mí me gusta, o un entrenador de fútbol, a mí me gusta jugar como jugaba el Barcelona, pero voy a jugar un partido y pongo 5 defensores, 4 mediocampistas y un 9 sol y le tiro todo pelotazo. ¿Por qué? Porque está jugando contra el mejor equipo del mundo. Y bueno, ahora la situación es complicada, y está entre lo realizable y lo no realizable. Lo no realizable, evidentemente, era el plan de Ocampo y la dolarización temprana. Hoy Milei volvió a reafirmar de que iba a eliminar el Banco Central y que iba por la dolarización. Estos son dos supuestos de lo que puede llegar a pasar en el corto y mediano plazo, que no apuntan a lo que es dolarización. No, esa idea de dolarizar, apenas llegás, y que requería una liberalización de todas las variables económicas, claro, y la explosión, no pasa. Evidentemente, si se confirma que va Caputo al Ministerio de Economía y va Rendler al Banco Central, no va a pasar eso, al menos, como decimos, en el mediano o corto plazo. Entonces tenemos descartada la dolarización. El modelo claramente de los mercados financieros. Recordemos que a Caputo le decían el Messi de las finanzas cuando fue secretario de Finanzas y cuando estuvo en el Banco Central. Se cae la idea del FEM, que era el Fondo de Estabilización Monetaria, que era el proyecto de Ocampo, que era crear un fideicomiso en Wall Street con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tenía todas las acciones que tiene el ANSES, YPF y los bonos del propio Estado que hoy tiene el Estado, poner eso de garantía para tomar deuda y a partir de ahí rescatar las LELIQs. Claramente no le daba hoy lo que vale todo eso para poder rescatar las LELIQ. Entonces va el plan de Caputo, que fue lo que le atrajo a Milei de la solución, que es un rescate de LELIQ, cambiarle esas letras de corto plazo de 28 días, 30 días que tienen los bancos por títulos más largos. Pasar también de deuda del Banco Central a deuda del Tesoro, capaz por títulos a 10 años, a 15 años. Para pasarlo digamos, a un lenguaje terrenal, lo que está haciendo va a bicicletear la deuda con un artilugio legal, pero digamos... Sí, es patearla para adelante y desarticular
todo ese lío. Bien. ¿Seguimos con la placa? Ahí Está. Milei ratificó de que no iba a salir del cepo el día 1, otra cosa que le hacía ruido a Ocampo, porque claramente dice, si yo salgo del cepo del día 1, que era lo que decimos acá en un montón de programas, o tenés un corralito, o tenés un plan Bonex, o tenés una hiperinflación y una hiperdevaluación de que no podés controlar. Se controla demasiado la historia. Demasiado, no le podés poner freno. Eso quedó descartado. Claro. Y con Caputo, siempre en el caso de que sea realmente Caputo, no hay esto de liberalización total de los derechos aduaneros, esto de decir soy libre de comerciar con el mundo, no hay impuestos, no hay tasas, no va a pasar eso porque sabemos que Caputo viene de una familia que ha tenido muchas empresas que se han beneficiado de esas cosas, hay que decirlo. Entonces, eso no va a pasar. Otra cosa de que le hacía ruido a Ocampo, también manejamos la hipótesis de que en el caso de asumir Caputo va a ser un ministro de transición, no va a ser un ministro para los 4 años. Viene a hacer el desarme y se va. Claro, sí. El trabajo sucio. Sí, viene a comerse el costo político de todo eso. Me parece que Milei lo ve como un Remelennikov de Duarte, ¿no? A quedar ahí. Bien. Vamos a la otra placa. Bueno, esas eran sobre todo las diferencias de lo que venía diciendo Milei con Ocampo, que fue el economista que presentó hace 3 meses atrás y que ahora no va a estar. Ocampo era el economista, digamos, del palo de Milei, de la Libertad Avanza, que representaba simbólicamente la dolarización. Claro, fue el que escribió el libro teórico. Y eso trajo, o sea, la renuncia de Ocampo es, Milei, cuando llegaste estás eligiendo un camino que no es el extremo anarcocapitalista, sino que estás yendo por un camino más ortodoxo neoliberal. Si se quiere. Claro, bien. Exactamente. Vamos. O sea, no es el revolucionario anarcocapitalismo lo que se viene, sino más un neoliberalismo parecido a lo de Menem, etapa 2016-2018, seguramente. Bueno, se mantiene el ajuste primario, que era lo que hablábamos antes, un fuerte recorte del gasto en busca del equilibrio fiscal primario. El primario son ingresos y egresos totales sin tener en cuenta lo que son pagos de intereses de la deuda. No, es el gasto corriente, claro, es el pago digamos, de la luz, de lo que entra y lo que sale, claro, básicamente. Bien. Y en eso tenemos la quita de los subsidios, tarifas, transportes, energía, nafta, también tenemos obra pública, seguramente, que el otro día me enteré que la obra pública directamente contrata a 400.000 trabajadores, o sea, indirectamente debe ser el doble, fácil. No, eso, y ahora vamos a hablar del impacto, claro. Está todo eso. La devaluación y la recesión sigue estando en pie. Posiblemente haya 2 tipos de cambio, de marzo hasta junio, hasta marzo o hasta junio, esto porque unificar directamente todo también le traería un problema, o sea, probablemente haya un tipo de cambio comercial y otro tipo de cambio oficial, pero regulado y hecho ley o hecho decreto. La política de privatización es similar a los 90, lo ha repetido varias veces Milei y esto se va a mantener. Esto es YPF, Aguas Argentinas, ARSAT, todas las empresas que tenga el Estado van a ser puestas a disposición del mercado. Sí, ya se la está negociando, ¿no? Claro, totalmente. Lo que le garantiza, a diferencia de la dolarización, me parece que es una devaluación no tan descontrolada, sino algo que pueda ir, que no se le vaya de las manos. Pero va a haber una devaluación, va a haber ajuste, va a haber recesión y va a haber un verano que va a ser invierno muy largo. Bien, sigamos. En ese sentido me parece que va ahí. Seguimos a la otra placa. Bueno, esto fue un poco cómo reaccionaron los mercados financieros ante la victoria de Milei y sobre todo los últimos 2 días con el rumor y casi confirmación de que Caputo va a ser el ministro de Economía. Es un jugador de ellos, un jugador de los mercados financieros. Voy a decir que todo eso, cuando lo resuma yo, descorcharon champán y se fueron al yate con Isorralde y la morocha. Sí, pero no en Marbella, sino en Nueva York, en Miami, por ahí.
El equity son las acciones argentinas, subieron un 25% promedio en dólares, YPF llegó a subir un 60%, ahí está un poquito, ¿no?, lo que va atrás de por qué puede llegar a subir tanto YPF. Bueno, porque si hay una privatización va a venir gente que va a poner mucha guita en eso y estaban precios ridículos. Los bonos en dólares, que son los que debía, o sea, los que tiene que pagar el gobierno, también estaban en una paridad de 25, ahora están en una paridad de 33, 35, depende del bono, subieron 31% en dólares esta semana. Eso sobre todo es para los que están ahí especulando, pero sobre todo me interesa explicar el tema de los bancos, de las LELIQs. Dejaron de renovar las LELIQs, ya el martes y miércoles renovaron un 40% del 100 de lo que tenía que renovar, ayer y hoy solo el 10% y se pasaron a pases. ¿Qué quiere decir? Las LELIQ son a 30 días, los pases son a un día, entonces tienen liquidez para jugar con... Se cubren. Se cubren por si pasa algo, yo tengo la plata para poder sacarla, y si me tengo que pasar a dólares, me paso a dólares rápidamente. Este cuadro que está describiendo muestra quiénes son los ganadores claramente de un modelo que se está planteando, ¿no? Ese festejo, esa expectativa positiva que empieza a moverse en el palo de las finanzas y lo que las timbean y lo que invierten, están mostrando que ven para adelante un beneficio para todos esos sectores, ¿no? Que le va a ir mejor con esta política. Fíjate, y esto los medios de comunicación son tan gorila, porque la contracara es lo otro. La contracara es los sindicatos, la contracara son los trabajadores, la contracara son muchos que están diciendo, pará, porque el ajuste vamos a perder. ¿Quién lo va a pagar? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero fíjate, acá vos estás mostrando los ganadores, ¿no? Y después la próxima placa es la contracara de todo eso, que la contracara es la economía real, ¿no? No se ve bien la placa, sale por la mitad. Que la reacción en la economía real, o sea, ¿no? Lo que venía las empresas, la gente de pie, los que venden, los que compran, los comercios, los que fabrican. Bueno, mantiene la misma estrategia que decimos desde mitad de año, esperando esta devaluación, que es la devaluación más anunciada de toda la historia, que parece que no llega más, pero la verdad que yo nunca vi a las empresas prepararse tanto para esto, y eso me da un poquito de tranquilidad, porque los que hicieron las cosas bien tal vez la puedan aguantar un poquito más que otros, y es mantener cuenta corriente corta. ¿Qué quiere decir eso? Te vendo a un plazo corto, en momentos de estabilización cambiaria, sí. Las empresas te venden y te cobran 30, 60, 90 días. No venden mercadería a cambio de que le pagues en pesos en 3 meses, porque en 3 meses el peso va a valer. Claro, entonces la cuenta corriente corta, que bueno, te agarro los cheques a 15 días, a 10 días, pagame en efectivo. Las ventas reguladas, ¿por qué? Porque cuidar el stock es el patrimonio de las empresas, nadie se va a querer sacar todo el stock de encima por más de que tenga las ventas, porque te quedás con los pesos en la mano y después no podés reponer esa mercadería. Bien. De hecho, esta semana hubo aumentos de hasta 50% en pesos en algunos productos en supermercados y 15% en dólares, porque se cubren de eso, se cubren de la posible devaluación. No entra ninguna importación, o sea, ya el gobierno ¿cómo armó esta salida? Bueno, yo te dejo la llave así como está el 10 de diciembre y hacete cargo. ¿Cómo hago para llegar al 10 de diciembre? Bueno, no entra ninguna importación, o sea, no me salen dólares, y le doy una zanahoria a los que tienen que liquidar con un dólar de exportación de 50-50. La semana pasada era el famoso dólar Fernet, que era 70%, 30%, o sea, 70% se liquida en el mercado oficial, que queda en el Banco Central, esos dólares entran al Banco Central, y 30% lo podés liquidar en un tipo de cambio diferente en el contado con liquidación. Ahora es 50-50. 50 me quedo yo, el Banco Central, el gobierno, y 50 en el contado con liquidación. ¿Que eso qué le permite? Bueno, es una zanahoria, porque decir, bueno, los que tienen que liquidar no se van a sacar todo encima, pero me entran un poquito de reserva para aguantar hasta el 10 de diciembre, y con el 50% que liquidan en el contado con liquidación, me frenan un poco esa brecha para que no se dispare. Para marcar bien. Todo esto que es complejo, es técnico, pero que es de lo que se está jugando, se está poniendo en juego ahora,
es lo que está marcando el futuro y la suerte de los argentinos y cómo va a impactar y cómo se va a mover en lo económico.